Estamos con Francisco Pin en el Consejo Deliberante, en la sala de reuniones. Estuvimos recién, ahora pasamos a una oficina para que nos cuente respecto de las novedades de este comienzo de año, que fue bastante activo. Sabemos que esto de pasar del oficialismo a la oposición lleva algunas adaptaciones y hemos notado que sos de los más activos, tanto en las redes como en los medios. Estás con muchas críticas respecto de algunos accionarios del oficialismo, y queríamos consultarte respecto de esas situaciones que venías marcando, ¿no?, en estos últimos días. Sí, bueno, la verdad es que fue como toda transición, y vos bien lo dijiste, del oficialismo a la oposición. Son roles obviamente diferentes, funciones diferentes. A mí además, en mi caso, se da que tengo que presidir el bloque de Juntos por el Cambio, lo que a lo mejor genera esa mayor exposición. Y bueno, de alguna manera fuimos planteando en el transcurso de este primer mes que va transitando la gestión del intendente y un poquito más, algunas cosas con las cuales no estábamos de acuerdo, siempre desde lo constructivo, ¿no? Porque arrancamos nuestra tarea formal como oposición aprobando y acompañando el presupuesto municipal, pese a que habíamos hecho numerosas observaciones respecto del presupuesto. Y después de eso, esperábamos de parte de la gestión algunos gestos que no tuvieron, o mejor dicho, no esperábamos algunas actitudes que tuvieron, como el decreto 2106 de recorte de horas a los trabajadores que ingresaron en la gestión de Cambiemos. Nos pareció arbitrario, nos sigue pareciendo arbitrario y discriminatorio. Hoy tuvimos una reunión con el intendente municipal en donde le dejamos una nota escrita sobre ese decreto. No se volvió atrás porque algunos gremios decían que esto se iba a analizar caso por caso, que no se iba a resolver, digamos, en el total de los casos. El intendente municipal en la reunión de hoy nos expresó eso mismo, que se iba a analizar caso por caso, pero yo entiendo que el decreto está vigente, y estando vigente el decreto que recorta horas, no sé cómo va a ser el intendente en la liquidación para estos trabajadores que durante este mes no les avisaron nada y siguen trabajando 40 horas, cómo les van a pagar. Así que esperamos no tener sorpresas con el pago de los sueldos del mes que viene, en función específicamente de eso. Que si bien es cierto que la respuesta, lo que dicen en este caso los gremios, es correcto, la respuesta desde el oficialismo es que van a hacer un análisis caso por caso, nosotros estamos pidiendo la derogación del decreto, porque en la medida que no hay derogación del decreto, el acto administrativo dictado es el de recorte. Y de hecho, si no se cumpliera, ¿qué pasaría? ¿Estaría incumpliendo un propio decreto? Estaría pagando erróneamente, o tendría que ver cómo va a pagar las horas de esos trabajadores que no están... Tiene un espacio, y es que no están notificados. Como los trabajadores no están notificados, o la mayoría no están notificados, porque yo tengo algún caso de algún trabajador municipal que ya me avisó que le han notificado que le iban a sacar las 40 horas. Entiendo que los que no están notificados deberían tener derecho a cobrar el horario extendido. Lo que ocurre es que, insisto, hay una incongruencia entre el acto administrativo dictado, que es este decreto 2106, que recorta las horas, y en la práctica no se cumple la notificación a la gente municipal, que sigue trabajando a las 40. Con lo cual, bueno, nosotros esperamos que no sea sorpresa y que aquellos agentes municipales que estaban trabajando 40 y siguen trabajando 40 y no fueron notificados, se les pague como debe ser. Pero lo que nosotros planteamos es el sinceramiento del error que cometió el intendente municipal y la derogación de esta norma. Y el análisis caso por caso, efectivamente, como el mismo ejecutivo lo plantea, pero que lo formalice a partir del dictado de un decreto derogatorio del 2106, y después del dictado de cada decreto por cada agente municipal, analizando en cada caso si cumple con las horas, si no las cumple, si trabaja, si no trabaja, o si las necesidades del servicio son reales o no son reales. Eso es lo que planteamos. Así como está, es discriminatorio. No fue igual la única crítica que hicieron, No. hicieron también respecto de muchas cuestiones que ustedes evalúan que fueron criticadas a la anterior gestión y que, bueno, correcto, ahora estarían siendo distintas. ¿Cuáles serían? No sé si estarían siendo distintas, estarían siendo iguales. El tema es claro, sí, distinto el criterio. Criticaron cosas que de ahora hacen exactamente igual. Por caso, el pago de los sueldos en el
mes de enero, que se pagaron los primeros días del mes de enero, de la misma manera que los había pagado nuestra gestión el año pasado, con la diferencia que cuando nosotros los pagamos en el mes de enero tuvimos a los dirigentes que hoy están en el oficialismo haciendo notas, haciendo marchas, poniendo carteles en la puerta de la municipalidad, los sindicatos, paro de trabajadores municipales. Ese fue el contexto en el cual nosotros pagamos en tiempo y forma los sueldos el año pasado. Este año la situación fue exactamente igual, se pagaron los sueldos los primeros días de enero, con la diferencia que lo pagó otra administración, y a esta administración no le hicieron paro, nadie le reclamó nada, no le pusieron ningún cartel. Entonces, los mismos funcionarios que dijeron eso ahora hacen otra cosa. Lo mismo pasa con las designaciones del personal, que nosotros entendemos que muchas veces es necesidad de contratar determinadas especialidades o determinados trabajadores que o no hay en el distrito o no aceptan trabajar por los sueldos que la municipalidad paga, que en general son más bajos que los sueldos del sector privado, y que entonces hace que sea necesario a veces contratar personal de otros distritos. Nosotros lo entendimos en nuestra gestión como algo normal y lógico, pero en las propias redes podemos ver al intendente municipal actual, cuando era concejal, quejándose de esto y diciendo que contratábamos empleados de afuera. Y que eso perjudicaba a los rodriguenses y que los rodriguenses pagábamos sueldos de personas que no vivían en General Rodríguez. Bueno, esto ahora pasa y sigue pasando. Y repito, porque no es una crítica a la medida. Lo que es una crítica a la actitud y al doble estándar de criticar cuando sos oposición y después hacer lo mismo cuando sos oficialismo. Entonces, eso es lo que estamos viendo. El decreto la derogación del decreto de familiares es otra muestra de esta hipocresía del oficialismo actual, que nos hizo operaciones de prensa con medios nacionales vinculados a la designación de familiares o no en el Ejecutivo Municipal, y que lo primero que hacen cuando llegan a la gestión es derogar el decreto, y ya vemos algunos trabajadores, algunos parientes dentro de la gestión. Y yo vuelvo a decir lo mismo que dije en su momento. Yo no creo que haya otro requisito que no sea el de ser idóneo para trabajar en la municipalidad. Y me parece que discriminar por si sos pariente o no está bien. Ahora, no es lo que ellos hacían. Mientras pasó en nuestra gestión, era un escándalo de dimensiones de traer a un medio nacional. Ahora, cuando llegan ellos a la gestión, ellos lo hacen y otra vez nos encontramos con el silencio general. ¿Hay algún caso en particular que destaques que tenga que ver con alguna designación de familiares que te parezca que debería estar dentro de ese nivel de escándalo que les plantearon ustedes? Yo no creo que haya ningún caso que tenga que ser escandaloso. Me parece que no lo sabía antes y que no lo sabe ahora. Que en todo caso lo que hay es una actitud distinta del actual oficialismo. Que mientras era oposición era escandaloso y que hoy no lo es. A mí que el intendente designe a su esposa como responsable de la casa del niño no me parece ni más ni menos bueno, depende cómo después se desempeñe en su rol, generará la crítica que tenga que generar. Por su rol de funcionaria y no por su rol de esposa de. Ahora, cuando la esposa del intendente anterior trabajaba era un escándalo. Y lo primero que hacen es designarla en un rol de importancia, en una función de importancia, el actual intendente municipal. No me parece crítico eso, me parece que si después se desarrolla bien y trabaja bien. Se habló de que ella, como estuvo ahí trabajando desde antes, que esto no sería lo mismo que en la designación en su momento de Natalia. Yo insisto, a mí me parece que es un doble estándar. Que en un momento, si el pariente de turno nos cae simpático, entonces está bien, y si el pariente de turno no nos cae simpático, está mal. Me parece que las medidas deben ser iguales. Y lo que criticamos de un lado lo tenemos que poder criticar del otro y lo podemos sostener. Y que tenemos que sostener en los hechos lo que dijimos en las palabras. Y acá no lo veo. Entonces, y repito, y me parece que es lo más importante, porque he tenido discusiones por esto. No estoy hablando de si la funcionaria es buena o es mala. Estoy simplemente mostrando el doble estándar y la doble moral de un sector político que en la oposición veía las cosas de una manera y que ahora en el oficialismo hace las mismas cosas y parece que las ve distintas. Respecto del SAME, vimos un estado que publicaron en la oposición, y vos sos uno de los que lo publicó, hablando de la posibilidad de que se privatice, nuevamente se pase a un servicio de ambulancias privado. Nosotros hoy hablamos con el intendente y el intendente se comprometió a mantener el SAME, pese a que nos dijo que
el SAME le trae al municipio una pérdida mensual de aproximadamente 1 millón de pesos. A lo que le respondimos que para nosotros no era una cuestión de eficiencia económica, que es la prestación de un servicio básico, muy elemental, muy utilizado en Rodríguez, muy utilizado por un sector de la población que efectivamente es vulnerable y se encuentra con un servicio de calidad y gratuito, porque en realidad paga a través de una tasa especial, y que había que hacer los esfuerzos para sostenerlo. El intendente se comprometió a que lo iba a mantener, que había que encontrar estrategias para que el SAME sea autosustentable o financiable. Nosotros estamos de acuerdo con buscar esas estrategias, de ninguna manera estamos de acuerdo con ninguna situación ni maniobra que implique la eliminación del servicio y mucho menos la asignación del servicio a alguna empresa privada. Aún si fuera mixto, o sea, si por ejemplo, si se incluyera alguna empresa a ser parte o a suplementar o a agregar servicios, que también se habla de que el SAME ya está quedando chico por el crecimiento demográfico. Son situaciones diferentes. Si estamos hablando de la ampliación del servicio, habría que estudiar, ahí sí habría que estudiar la situación. Ahora, si se trata de reemplazar o de quitar, de ninguna manera estamos. ¿De qué manera se pueden evaluar métodos para financiar esa diferencia, ese millón de pesos mensuales, esos 12 millones de pesos anuales, digamos? Nosotros creemos que hay que, por lo pronto, el SAME tiene una tasa, sí, y esa tasa se cobra junto con la tasa de servicios generales, y la tasa de servicios generales hoy tiene un alcance del 14% de las partidas municipales. Con lo cual un problema endémico, ¿no? De años y años. Desde ya, pero que fuimos duramente criticados por eso, así que tenemos muchas expectativas, y el presupuesto municipal que nos mandó el Ejecutivo Municipal así nos hace suponer de que esta gestión tiene pensado mejorar esos índices. Nosotros vamos a tratar de aportar a la mejora de esos índices. De hecho, hoy también lo conversamos con el intendente municipal y esperamos que de parte de la gestión también haya estrategias para mejorar los índices de cobrabilidad. Si mejoramos esos índices de cobrabilidad, el problema está resuelto, porque si actualmente tenemos ese déficit con el 14% de las partidas pagas, con solo suponer que mejoremos ese porcentaje de cobrabilidad, vamos a estar ante un mayor ingreso por la tasa especial de SAME y por lo tanto con la posibilidad de ser financiado. Si eso no alcanzara, deberíamos buscar nuevas estrategias que no impliquen poner más carga sobre los contribuyentes, sino que sean más eficientes en los recursos del Estado. ¿Habló algo el intendente respecto a la situación financiera? Habló de que estaba con una deuda flotante de más de 200 millones, la documentada, y que además tiene un déficit de 80 millones mensuales que le habría dejado la anterior gestión. ¿Qué les transmitió respecto de la situación financiera, de cómo se va a sanear? ¿Les hizo alguna crítica ahí estando en persona respecto de esta situación? No. Quiero decir que la charla con el intendente fue cordial. Sí nos hizo esta descripción de esta situación financiera compleja, de esa deuda a la cual vos referís, y de la preocupación del Ejecutivo Municipal por ir cumpliendo con esos compromisos, como es esperable, por otro lado. Nosotros con esto, primero que sostenemos que la municipalidad en nuestra gestión prestó muchos más servicios que en el resto de la historia prácticamente de General Rodríguez. Desde ya que esos servicios generan mayores gastos. Tuvimos en la inflación un enemigo que tenemos que admitir y que no podemos ni esconder ni dejar de hacer nuestra autocrítica respecto de eso, y eso generó obviamente mayores costos, y tuvimos este problema de la cobrabilidad que, como dijiste vos, es endémico y que evidentemente tampoco supimos resolver. Entiendo que la gestión actual hoy nos habló el intendente de unos 6 meses para sanear las cuentas municipales. A mí me deja pensar que si solamente necesitas 6 meses para sanear las cuentas municipales, no debe ser un problema tan acuciante y tan grave. Digo, sin con esto desmerecer la situación ni no hacernos cargo de las críticas que tengamos que hacernos ¿En cargo. 6 meses
terminaría con el déficit mensual, o qué sería sanear, digamos. Él sostiene que aliviar la deuda que tiene con proveedores y demás, en unos 6 meses estarían. ¿Y el déficit mensual también? No, eso no lo aclaro. Pero nosotros entendemos a raíz de esto, quiero decir, que no es una deuda inmanejable, que es una deuda que es importante, que hay que asumir. Entendemos el peso que puede tener esa deuda en la nueva gestión y somos conscientes de esto, por eso hemos acompañado el presupuesto. Quiero decir, nosotros trabajamos sin presupuesto el año pasado, porque quienes hoy son oficialismo dijeron que era el presupuesto del ajuste y no quisieron aprobarnos el presupuesto municipal. ¿Y este presupuesto cómo vino en términos de ajuste? Es muy buena tu pregunta. Yo hice una exposición bastante larga en el Consejo Deliberante sobre eso, porque justamente es un presupuesto que prevé mayores incrementos en la recaudación, que prevé mayores incrementos en función de recursos propios de la municipalidad, que es un presupuesto en términos generales bastante parecido al presupuesto que no nos aprobaron a nosotros, pero que esas mayores recaudaciones y esas mayores previsiones de ingresos respecto de los recursos propios nos hacen suponer dos cosas: o que efectivamente esta gestión va a mejorar sustancialmente los niveles de recaudación, que es lo que creemos, aspiramos y queremos, o que va a intentar meterle la mano en el bolsillo a los contribuyentes y aumentar las tasas, situación en donde no vamos a estar acompañando. Las tasas aumentaron en este fin de año, puede ser. Hay muchos que hablan de que llegaron partidas con aumentos considerables. Debió haber llegado con aumento porque tenemos un convenio de trabajadores municipales que ata los aumentos de los trabajadores municipales a las tasas, con lo cual cada vez que hubo ajuste, porque tenía cláusula gatillo el convenio de trabajadores municipales, cada vez que había ajuste por inflación, cláusula gatillo, automáticamente eso incrementaba el monto de la tasa. Así que es probable que eso haya sido así. Tengo entendido que este convenio vence ahora, con lo cual es momento de renegociar con los trabajadores municipales y el Ejecutivo las condiciones de aumento de los trabajadores y ver si esa situación de estar atada la tasa al incremento salarial sigue así o no. Ajá. ¿Eso ustedes lo ven como positivo de que esté atada? Porque bueno, eso se generó durante la gestión. Nosotros somos abiertos a discutir y a que evaluemos un esquema que no perjudique el ingreso de los trabajadores y que tampoco sea asfixiante para los contribuyentes. Creemos que hay que encontrar un equilibrio, que tenemos que trabajar en conjunto y esperamos ahí poder lograr los consensos para eso. ¿Hay algún tipo de ingreso que hayas visto que pueda ser el que dé esperanza, aire a esta gestión respecto de nivelar las cuentas? ¿Hay algo en particular que no se haya podido explotar antes, que realmente pueda ser un generador de recursos que no termine siendo del mismo lugar que siempre sale? No, yo lo que sí creo es que no creo que haya una veta encubierta que nos pueda generar ingresos extraordinarios. Lo que sí creo es que podemos tener una gestión que ordene, que vaya por los grandes contribuyentes deudores, que vaya por los contribuyentes deudores de mayores ingresos y con mayor capacidad contributiva, y que en eso sí hay que agudizar no solo el ingenio, sino el trabajo de ir hacia aquellas partidas fundamentalmente de los contribuyentes que están en mejor condición de colaborar, de aportar y que no lo hacen. Quiero decir, estoy seguro que en aquellos sectores de mayores ingresos vamos a encontrar niveles de cobrabilidad de tasas bastante parecidos a otras partidas municipales de mucho menor recurso, y me parece que ahí es por donde tenemos que empezar. Creo que la cultura tributaria debe ser de todos y que es una obligación que nos comprende a todos los que son titulares de partidas municipales, pero que el municipio debe necesariamente, como creo que de hecho lo está haciendo o lo plantean así desde el oficialismo, ¿no? Pedirle a los que están en mayor capacidad un mayor esfuerzo. No sé si después lo cumplen, pero de alguna manera ese es su discurso. Se salieron fotos incluso con un francés bastante polémico durante la gestión de Darío Cúbar, que tuvo un enfrentamiento con el intendente,
y hoy en día, bueno, se nota una relación con el intendente municipal, el desarrollo del polo y demás. ¿Recibiste algo respecto de ese sector que tantas veces se discutió, de que si aportaba lo suficiente o no? Tuvo de hecho también polémicas con gente que decía que el desarrollo del polo en realidad no dejaba cosas para General Rodríguez, que era para pocos, que era muy exclusivo. ¿Cómo ves? Justamente es uno de los sectores más concentrados que a la vez genera esta duda porque se han encontrado desde caballerizas con luz, colgados de la luz o que no pagan impuestos, y esto generó un debate en un momento. Yo no me parece que sea para generalizar, me parece que primero que todos los sectores económicos debe el Estado tratar de generar energías positivas que tengan que ver con mejorarle los servicios que el Estado debe prestarles, a la vez que exigirle el cumplimiento de sus obligaciones. Me parece que no es un sector que en particular crea yo que más o menos beneficiado. Sí, me parece que lo que hay que hacer es trabajar desde la producción, desde el turismo, desde el fomento, para que a esos sectores si ganan bien, sigan ganando bien, pero que el Estado también aporte lo que tiene que aportar desde la prestación de los servicios que el Estado tiene que aportar, y que después cobre lo que tiene que cobrar y los privados paguen sus obligaciones y cumplan con sus obligaciones. En la medida que hagamos eso, que encontremos razonabilidad en lo que cobramos, que los servicios que prestemos sean los que debemos prestar, vamos a encontrar esa armonía con todos los sectores que nos permitan mejorar nuestras condiciones de recaudación y por lo tanto la calidad de los servicios que se prestan y los estados de las cuentas municipales. Para cerrar, ¿cuál es el estado de Cambiemos en este momento? Muchos se preguntan dónde está Darío Cúbar, qué piensa hoy de las circunstancias que están en la ciudad. Se sabe que se volvió a hacer, a dedicarse a su profesión. Has tenido charlas con él respecto de la conducción del espacio. Es como que no está muy claro ahora si hay o debe haber alguien que conduzca el espacio de manera por ahí personal, o si en realidad es todo grupal y todavía no hay indicios de una conducción más personalista. A mí me parece, en principio, que el exintendente tiene derecho, después de haber terminado 4 años de una gestión dura, a esta pequeña distancia que ha puesto. Me parece que además es saludable porque de alguna manera su opinión en un momento de transición hubiera estado sesgada por su condición de haber dejado la administración en estos días, así que me parece que es una distancia temporal, es una referencia muy importante de este espacio. Para nosotros Darío sigue siendo referencia y esperamos construir desde ahí. Juntos por el Cambio tiene distintas fuerzas políticas que lo integran, y en esa construcción de distintas fuerzas políticas creo que tenemos que encontrar nuestra forma de trabajo ahora desde la oposición, que no es la misma que desde el oficialismo, pero que en esa forma de trabajo sumamos todos los actores, sin desmerecer que la personalidad de Darío para nosotros sigue siendo referencial. Te ha tocado muchos años estar con un radicalismo que estuvo en un sector, estuvo con otro, hizo alianzas con diversos grupos, partidos con ideologías también diversas. Este momento tan polarizado de que existe Cambiemos y Frente de Todos, ¿lo ves estirándose mucho tiempo o crees que van a aparecer otras referencias más chicas dando vuelta? Porque esto se nota mucho en el Consejo Deliberante, donde realmente hay solo 2 fuerzas hoy. Esto no pasaba hace mucho. Sí, a ver, son dos preguntas en una. La primera tiene que ver con el radicalismo. El radicalismo ha actuado en las últimas, participado en las últimas elecciones nacionales, en general integrando distintas fuerzas, alianzas políticas. Yo creo que en general la política tiende a esta cuestión de las coaliciones electorales, con lo cual no me causa un agravio para nada. Creo que el radicalismo ha encontrado en Juntos por el Cambio
un espacio en donde hay un sector muy importante de la población que tenemos que representar. Desde ya, Juntos por el Cambio lo integran fuerzas que tienen distintos perfiles, e incluso la presencia del PRO a lo mejor tiene que ver con un partido que desde lo ideológico no ha estado en línea con el pensamiento histórico del radicalismo, pero yo pienso que esto, lejos de darle a Juntos por el Cambio una desventaja, le da un valor agregado que tiene que ver con eso, con nuestra diversidad, con nuestro encontrar coincidencias en puntos de vista diferentes. Sí creo que el radicalismo tiene que reafirmar su rol en Juntos por el Cambio y ser protagonista de esta coalición en términos locales, en términos provinciales y en términos nacionales. Y respecto de la polarización, me parece que es producto de una sociedad que efectivamente está de alguna manera polarizada y fragmentada, que tenemos que buscar nuestros puntos de contacto y nuestros puntos de coincidencia, y que tenemos que ser superadores. Y ser superadores no sé si significa que no exista más Juntos por el Cambio, sino darle a Juntos por el Cambio el contenido que la sociedad nos está pidiendo que le demos para poder ser alternativa de gobierno. Muchas gracias por Gracias. recibirnos.